Bueno, claramente ha sido una semana que... Bueno, en realidad la semana empieza hoy, muchos dicen a nivel informativo, sobre todo por la salida del cepo, cómo va a impactar. ¿Los ciudadanos correrán a comprar dólares? Espero que no, que haya confianza en el plan económico. El gobierno ha demostrado que bajó la inflación. Obviamente que hubo un pico en marzo, algunos dicen, che, es estacional, otros dicen también tiene que ver con los que conspiran del otro lado, la oposición, los que tiran piedra, los sindicalistas que hacen paro, en fin. Pero veremos, estamos comenzando una semana con muchísimas novedades por delante. Con muchísimas novedades por delante y sobre todo también con mucho para evaluar, y eso es lo que enseguida vamos a estar haciendo, porque, claro, venimos analizando la imagen del presidente Javier Milei por varios aspectos, pero obviamente esta noticia se da en un contexto especial que es la pre-campaña, ¿no? La campaña oficialmente todavía no empezó a nivel nacional, pero sabemos que informalmente sí comenzó, claro. Todo se está jugando ya en el campo de juego y obviamente todas estas cuestiones impactan en la mirada del presidente y también del gobierno nacional. Muchos de hecho se preguntaban, ¿no? Bueno, ¿le va a impactar, por ejemplo, el haberse deshecho del cepo, por lo menos para personas físicas, humanas, antes de las elecciones? Porque obviamente eso conlleva un riesgo, que era el que hablábamos recién con Florencia Marcarián. Es una jugada importante la que está tomando el gobierno, está apostando por eso. Es un desafío. Es un desafío. Desde el punto de vista político, del punto de vista de ocupar de nuevo el centro del escenario, del punto de vista de despejar dudas. Y económico también, ¿no? Digo, claro, desde el punto de vista político, económico, y está cumpliendo con su palabra. Y es cierto que también se hace luego que se termina de confirmar un acuerdo con el fondo que no es en las mismas condiciones que lo anterior. Es para fortalecer a la Argentina, probablemente el secretario del Tesoro mañana también deje alguna buena noticia. No es casual que venga el funcionario norteamericano a la Argentina y tiene que ver con un apoyo directamente del gobierno norteamericano a este gobierno. Eso genera solidez, confianza. El problema del sistema político nuestro, que debería ser de alternancia sobre todo para que cada gobierno mejore el anterior, es que es frágil desde el punto de vista institucional. Entonces, vienen los muchachos de la CGT, algunos dicen sindicar, bueno, lo que sea, oligarca de la CGT, que hace 100 años que están en cada sindicato. Te hacen un paro y aunque no represente que el paro se efectivice, tiene todavía un poder, por eso no se pueden hacer reformas como laborales. Tal y cual. Otro tipo Parece que pasó un montón, pero no, el paro fue hace 2 días. El tercer paro a Milei, cuando Alberto Fernández no le hicieron ninguno. Entonces, no podemos dejar de ver la película completa. Por supuesto que el gobierno debe tener errores y algunos los ha dejado en claro, como cualquier administración. Ahora, en términos generales, me parece que hay cambios interesantes cuyos resultados veremos con el tiempo. Es importante también lo que marcas respecto a la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos mañana. Exacto. Sobre todo lo que puede llegar a dejar. Y me parece que una de las cuestiones importantes tiene que ver no solamente con el apoyo que se le puede dar a la Argentina, incluso hacia el Fondo Monetario Internacional en este contexto, sino también la cuestión de los aranceles, que no hay que olvidarla, porque el secretario del Tesoro que visita a la Argentina es el mismo que hace unos muy pocos días había confirmado, cuando se confirma que a la mayoría de los países se les había quitado los aranceles, se había dicho, bueno, algunos de los países a los que no le quitamos aranceles todavía es a la Argentina, ¿no? Claro. Y después, muy poquito después, anuncia este viaje. ¿Habrá negociación también en ese sentido? ¿Será esa una de las buenas noticias que va a traer este viaje? Bueno, obviamente es lo que todos esperan, ¿no? El canciller Huerta fue uno de los primeros que estuvo reunido allí en los Estados Unidos, sobre todo después del anuncio de los aranceles. Trump, que retrocedió por 90 días después del llamado de varios presidentes, retrocedió y volvió los aranceles al 10% para todos los países y ahora le bajó también, viste, por el tema Apple, que es una de las empresas claves en Estados Unidos. Entonces hay que analizar todo esto. Vamos a hablar con Isasi Burman. Con Viviana Isasi, de Isasi Burman Consultores, para analizar cómo está impactando todo esto que estamos charlando justamente en la imagen del presidente. Viviana, bienvenida. Un gusto. Hola Viviana, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Intentamos hacer una síntesis, ¿no? Después de semanas donde el gobierno estuvo en el centro de la escena, tal vez afectado por la oposición, sobre todo, y con algunos errores no forzados, como se dice, pero ahora toma una noticia, una decisión importante, ¿no? En este camino que acuerdo con el fondo y fin del cepo, ¿no? ¿Cómo puede llegar a impactar eso en el gobierno, teniendo en cuenta que había obviamente mucha expectativa por la salida del cepo, pero que también obviamente es una jugada a nivel económico, ¿no? Que muchos esperan que obviamente salga bien, pero otros dicen, bueno, que no tenga impacto en la inflación, etcétera. Por eso hablan de que se la están jugando.
Claro, bueno, efectivamente como están analizando ustedes, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? La economía es como el punto fuerte que tiene Milei para la ciudadanía y esto realmente se cambia, diríamos, drásticamente los precios, si hay algún tipo de desbarajuste con el tema de la inflación, el gobierno va a tener que tener un discurso ahí. Pero mira, estamos recorriendo distintos lugares del país y lo que estamos mirando es que la marca de Milei sigue muy fuerte, o sea, la gente te sigue diciendo que va a votar candidatos que apoyan a Milei. Te diría que la marca Libertad Avanza está muy relacionada más que nada con la palabra Milei, o sea, es una palabra que está fuerte y genera entusiasmo aún con esta situación de espera, te diría también, porque bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar mañana y si los mercados le creen o no le creen al presidente, ¿no? Ahora, esta decisión del cepo dejó fuera de la agenda la inflación que subió en marzo y estas derrotas políticas, entre comillas, de la comisión investigadora Caso Libra y los jueces de la Corte que finalmente tanto el hijo como García Mansilla no prosperaron y fueron propuestos por el gobierno. Eso va quedando bien atrás y entonces el tema cepo empieza a jugar como protagonista absoluto del escenario. Es verdad lo que decían recién, que este es un presidente que se juega siempre a todo o nada, ¿no? Sí. Y me parece que ahí está la clave más interesante. Si esta le sale, realmente Milei va a pasar otra vez una tormenta, como ha pasado, como esta que mencionan ustedes, y la va a zafar nuevamente, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver, para mí, obviamente, lo que vaya a pasar con la inflación. Es el gran valor que la gente tiene respecto de lo que es el rumbo, digamos, económico que ha marcado el gobierno. Y creo que más que el tema del dólar, Libra, perdón Viviana, más que el tema del dólar. Bueno, está relacionado justamente, claro, ¿no? Porque por eso decía, hay que ver los mercados si le creen o no al presidente. Claro, va a ser clave lo que ocurra mañana. Claro, si realmente mañana se empieza a ver un traspaso a precios, esto es, si todos los importadores no le están creyendo al presidente y se están agarrando justamente de esta herramienta nueva para tratar de tener una ventaja, bueno, ahí vamos a estar como en unos días más beligerantes, ¿no? Pero yo creo que en definitiva el gobierno está bien plantado respecto de lo que es la imagen personal de Milei, ¿no? Claro. A ver, también hoy hay una elección muy importante en la provincia de Santa Fe. Sí, ahora vamos a ir de nuevo. El gobierno puede llegar a tener una muy buena noticia de la ciudad de Rosario, que es una ciudad muy importante políticamente y ha sido un actor, te diría, de los claves en lo que ha sido el discurso de la Libertad Avanza en los últimos tiempos, ¿no? Así que para mí es una semana también corta y eso ayuda. Y sobre todo, como decíamos recién, me remarcar esto de la marca personal de Milei, ¿no? Sigue siendo realmente fuerte la marca que tiene en el interior del país. Tengo que interrumpirte por información urgente de Santa Fe, justamente. Hay datos de las elecciones en Santa Fe. Nacho Damonte, contanos. A ver. Son los primeros datos oficiales. Página oficial. En este momento, allí en la página de Santa Fe. Ahí vemos Maxi Puyaro adelante con el 46,09% de los votos. Estos son datos provisorios, pero oficiales. Sigue, obviamente, es de Unidos para Cambiar Santa Fe. Sigue la agrupación Más para Adelante con Juan Monteverde con el 12,4% de los votos. Y este es un primer dato. Y la Libertad Avanza con Nicolás Mayoraz se ubica ahí cerquita, también en el 12%, con 12,57%. Hay una diferencia de decimales en este caso. Y Somos Vidas en Libertad con Amalia Granata en el quinto lugar con el 12,34%. También diferencia de decimales con la fuerza anterior. Y Activemos, que Lewandowski, ¿no? Último. Que es el peronismo, termina último, con mucha diferencia de votos, justamente negativas para él. 7 puntos le está sacando en términos porcentuales, 5,89% la cantidad de votos del peronismo, que termina último en este conteo provisorio por el momento. El dato fundamental, entonces, lo que vos mencionabas, Puyaro a la cabeza y la Libertad Avanza, que termina en segundo lugar. Es verdad, está lejos de Puyaro, pero
termina igual en un segundo lugar con bastantes votos, y esto es lo que le preguntamos a Viviana Isasi, a partir de estos datos de último momento. ¿Qué análisis haces de estos primeros datos? Obviamente son preliminares, son los primeros datos oficiales que se acaban de conocer en la página, pero ¿qué reflexión te merece? Bueno, justamente lo que estábamos analizando es, el gobierno espera un muy buen resultado en Rosario. Rosario creo que va a ser la sorpresa para Libertad Avanza. Es la primera elección en donde el gobierno se juega la marca, ¿no? Acá en la provincia de Santa Fe fueron solos. Y obviamente acá el gobernador Maximiliano Puyaro debería poner a prueba su legitimidad de gestión, ¿no? Recordemos que había tenido números muy superiores, es verdad que esos son los primeros datos, pero ha tenido una performance muy distinta de lo que fue su elección. Y el parámetro de la elección ahí con Puyaro va a ser el último número que él tuvo en el 2023. Y me parece que va a tener una victoria pírrica porque realmente para ser el gobernador de la provincia, para haber tenido el caudal electoral que tuvo en el año 2023, no va a tener una performance, tengo entendido, tan profunda o tan óptima como se pensó, y para lo cual se pensó esta estrategia, ¿no? Él fue primero en la lista y se juega la legitimidad de su gestión. Creo que aquí la gran noticia puede llegar a venir para la Libertad Avanza en Rosario, y eso le va a dar el discurso al gobierno para mostrar que cuando se da una marca fuerte y a la vez un candidato fuerte, la Libertad Avanza se vuelve más competitiva, aún teniendo toda la estructura de una provincia tan fuerte como es la provincia de Santa Fe. Y el dato del peronismo, que queda quinto, si no recuerdo mal, de los datos que ya son oficiales, provisorios por supuesto, en medio del conteo, no está el conteo definitivo, pero eso también me parece que esta fragmentación, la división del propio peronismo ahí, está demostrando un rasgo al menos o un sesgo de lo que puede pasar en otros distritos, ¿no? Exactamente, eso es otro de los datos, ¿no? El peronismo no pudo consolidar en realidad una fuerza de unidad, y eso demuestra que ha tenido un deterioro, o sea, fragmentó mucho el voto. También allí el voto de Amalia Granata, que en su momento tuvo también una mejor performance. Hay que ver cómo le va en esta elección. Pero además, bueno, lo que también muestra es que evidentemente el electorado participa, ¿no? Se estaban tratando de ver si había aproximadamente casi un 60% de participación. Es un número alto, tampoco creo que se puede comparar con otras elecciones anteriores ejecutivas ni legislativas, porque estamos hablando de la elección de convencionales para la reforma de la Constitución de Santa Fe, algo que no sucede hace más de 60 años. Claro. O sea, es una elección muy particular. De todas maneras, perdón, es interesante esto que marcás, porque recién nos analizábamos esto, si 60% era un número alto o bajo. Algunos decían es muy bajo, otros decían no, bueno, pero es una elección distinta a todo, o sea, es medio como con qué la comparamos, ¿no? Por eso me parece interesante y quiero remarcar esto que decís. Exactamente, me parece que ahí hay que pensar, esto es algo muy, muy particular, se eligen convencionales para una elección de reforma de la Constitución de Santa Fe, algo que no tiene un parangón para poder decir que está detrás, digamos, de lo que ha sido la histórica de participación del electorado santafesino. Claro, y por otra parte, bueno, como digo, acá la gran noticia la vamos a tener una vez que sepamos bien si efectivamente la victoria de Puyaro es una victoria pírrica y es una muy mala estrategia la que decidió el gobernador en hacer justamente también un todo o nada en esta elección. Correcto. Y si la Libertad Avanza puede tener una muy buena noticia que llega de la ciudad de Rosario, en donde con un candidato fuerte la marca, digamos, tiene una mejor performance que en el resto de la provincia. Yo creo que ahí el discurso va a ser justamente ese, ¿no? Y se puede llegar a modificar de acá en más algunas estrategias para las elecciones que vienen. Correcto. Claro. Déjame sumar a Nacho Damonte, Viviana, que está allí justamente en Santa Fe con más datos. Nacho.